hacemos y que de alguna manera nos define. Nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, todo eso nos define, nos concreta, nos hace ser. El problema, como aparece con Castelli, que después de haber hecho el proceso de iniciar la revolución, Castelli muere en 1812, ahí nomás. No es que Castelli tiene una larga trayectoria en la revolución. Después de haber hecho apenas 2 años de revolución, con una candonga bárbara en esos 2 años, pero digamos, haber hecho eso, se quema accidentalmente la lengua con un cigarro, lo curan mal y se le desarrolla un tumor en la lengua. Entonces, ese tipo que está procesado cuando se está muriendo, porque va a juicio, porque lo traicionan desde Buenos Aires, y el tema de la traición y el fracaso de la revolución mancha a mucha gente. Esperá. Entonces, el punto es que Rivera, en el momento que está consciente de que se va a morir, porque sabe que se va a morir, y no le falta mucho, porque ya tiene la boca podrida, entonces, uno, claro, esto es concretamente, digamos, la vida en sentido estricto de Rivera. Entonces, de Castelli. Entonces, él está planteando esta condición en la que Castelli ahora está reflexionando sobre la vida de los hombres sobre las que él decidió su muerte, su propia vida que se está muriendo. Y en esa circunstancia no es ni revolucionario, ni trotskista, ni liberal, ni nada. El tipo es un existente al que sabe que se determinó el tiempo. Entonces, el juicio que está haciendo Castelli, y a través de él Rivera, no es en sentido estricto el fracaso de la revolución. Esta vez el fracaso de la perspectiva humana, porque es más que el problema de la revolución. La revolución... Claro, la revolución es la instancia en la que todos soñamos con cambiar el mundo, ¿sí? No importa si es trotskista, cubana, si es revolucionaria, si viene del mercado, de la industria, de la técnica, lo que fuera, de la ciencia. El punto es que, digamos, hay una instancia en la que todos deseamos que haya un cambio. Pero ese cambio por ahí se articula en la revolución o no, pero en definitiva lo que ocurre es que aparece esta historia en donde Rivera se plantea cuál es el sentido último de todo esto. Lo último, entre las cosas últimas que escribe Alberdi, escribe en un papel: si alguien ve al futuro, dígale que no venga. Escribe Castelli, ¿no? Entonces, eso ya me parece que lo que con el clavo en donde da Rivera es que, a diferencia de Alejo Carpentier, cuando vimos el siglo de las luces, que Alejo Carpentier está haciendo un juicio sobre la revolución política directamente, el efecto en el Caribe, la esclavitud, la libertad sí, la libertad no, los negros libres, después la casa de los negros, entonces de vuelta a la esclavitud, la guillotina. Es un juicio claramente político el que hace Carpentier. Acá Rivera se mete aparte, él está metido en la historia como, digamos, un típico personaje de esa racionalidad, está metido en la historia, él no se sale dentro de la historia, él, digamos, como autor aparece y dice: che, esto soy yo y lo que digo no les va a gustar, pero a mí no me importa. Ese es el punto, a mí no me importa que no les guste. Yo creo que este discurso es verdadero, dice Rivera. Entonces, tengo que atravesar este espacio tal desde la perspectiva que yo tengo, y voy a tratar de desarrollar en la figura de un tipo, de Castelli, desarrollar de alguna manera, digamos, lo trágico de la existencia humana, que se expresa de una manera, digamos, así magnificada en el término de las revoluciones, pero, digamos, en definitiva lo que termina entrando en el juicio es nuestra condición humana. Así que no es tanto la revolución trotskista, no podemos evitar las categorías con las que el mismo Rivera va a construir políticamente la sociedad, porque él es eso, Rivera. Si no, escribiría como Borges, en la antípoda, estaría del otro lado. No va a escribir como Borges. No me refiero a la calidad literaria. Él va a elegir, claro, el enfoque de él. Claro. Porque todo eso claro. vino a ver, fui a leer el primer capítulo de Adriano otra vez, y habla de esto mismo, pero
con una perspectiva totalmente distinta. Sin embargo, caminando para atrás y evaluando la condición humana, está haciendo el mismo argumento. Sí, pero Adriano era un príncipe en un imperio. Sí, sí, pero cuestiona un montón de No, cosas. sí, pero digamos, uno por ahí, nosotros estamos de la revolución del siglo XVIII por acá, con lo cual no podemos renunciar a, digamos, a todos los eventos de la revolución del siglo XVIII, la francesa me refiero, a la caída de las monarquías y a la condición que la modernidad dice el hombre se pone de pie, es autónomo, no depende de Dios, no depende de ningún padre y ahora camina por sí solo. Nosotros no podemos ya cambiar eso, porque ya es una condición que nuestra propia racionalidad y nuestro propio comportamiento de vida. Nadie va a decir, vuelvo y si hay esclavos, bueno, los imperios. No, vos ya te pensás como una autonomía, un razonamiento propio y una... claro, no necesitas que alguien te tutele. Entonces, yo entiendo lo que vos decís, y él hace una reflexión, Adriano. Claro, y ahí piensa en el tiempo, en la vida, en el sentido, en lo que hizo, en su vida. Maestría, como Borges. Pero digamos, acá... términos de sentido de la vida. Sí, claro. Sí. De hecho, en un pasaje Adriano dice, ocurre en la historia que cada 3 o 4 príncipes idiotas aparece uno inteligente. Uno, a ver, uno cada. Y eso ya se pensaba en esa época ahora. Claro. No cada 3 o 4, cada 10 o 2. Sí. Ojalá pasar en Argentina que hubiera uno cada 10. Sí, zafaríamos. Pero bueno, entonces, por ahí la novela de Rivera hay que pensarla desde esta perspectiva. Aparte pensemos, Rivera recibe el premio de literatura en 1987, ¿no? O sea, post dictadura, post juicios a la Junta, gran parte de los sueños de Rivera que han fracasado, gran parte se ven cristalizados por ahí a nivel social y jurídico con una respuesta que el gobierno de ese momento dio a determinados problemas que eran políticos y eran éticos, profundamente éticos, porque el tema de las dictaduras tiene que ver también con la condición ética en la que el hombre se para. Dice, ¿qué es un hombre? ¿No? Como se pregunta Primo Levi, ¿no? Que escribió un libro, ¿qué es un hombre? Salido de un campo de concentración. Entonces, bueno, ahí el planteo que tiene Rivera cuando publica la novela, en medio de todos estos acontecimientos, es que en concreto se están dando muchas de las cosas por las cuales Rivera había creído que eran verdaderas en la década del 50, el 60, los 70, ¿no? Y después los 80. Claro, hay un sueño de la perspectiva de Rivera de comprender la realidad posible, como comprendida dentro de los márgenes de la historia y de una historia previsible, que finalmente no termina cumpliéndose, pero que entra dentro de su perspectiva. Esa es la perspectiva de Rivera. Él la expresa a través de la figura de Mariano de Castelli, se le mezclan todos los patriotas, Moreno, Castelli, San Martín, Belgrano. Claro. Entonces, pero lo toma... Moreno no. Sí, eran todos liberales. Eran todos liberales. Lo que pasa es que se lo acusaba a Moreno de ser jacobinista, de ser un extremista. Después podemos discutir el plan revolucionario. Claro, el plan revolucionario es una obra de Moreno, el plan revolucionario de operaciones se llama. Entonces, claro, Moreno tiene afirmaciones como la de decir, bueno, hay demasiadas extensas cantidades de tierra en manos de unos pocos. Entonces esas tierras hay que sacárselas a tantos que las tienen improductivamente. Claro, el tipo dice, tiran 3 o 4 vacas y las dejan ahí pastando y dentro de 10 años tienen 100 vacas. Pero que eso es ocioso, no es productivo.
pero porque de alguna manera Mariano Moreno también está viendo la revolución que está ocurriendo en Europa, que tiene Yo que creo ver... que lo que más dolió de todo lo que Belgrano también hizo, Claro, fue porque hicieron hincapié en diferencias sociales. Ellos hablaron por primera vez al indio como hermano. claro. Eso me parece lo que, más que lo económico. Me Sí, parece a sí. mí, ¿no es cierto? No, aparece todo, digamos, en esto, porque digamos, la condición eso... Sí, pero por ejemplo, abolieron, Castelli anuncia que abolen, como le gusta decir a Foucault, abolen, ese es del verbo abolir, ellos abolen, está bien, lo usa mucho Foucault, nuestro querido Foucault, del verbo abolir. Ellos abolen esta condición por la cual el indígena tenía que pagarle un impuesto al español. Y los criollos tenían menos privilegios que los españoles mismos. En el momento de la Revolución de Mayo hay un gran litigio entre criollos y españoles, entre criollos y peninsulares. Los peninsulares se llevaban la mejor parte, de hecho cuando raja Sobremonte, raja Córdoba, se lleva los baúles con las monedas de oro, huyendo en una escena patética de la historia, escapando con la moneda de oro. Entonces, claro. Los memes que hubiera habido. ¿Cómo? Los memes que hubiera habido. Sí, hubiera habido, claro, una gran cantidad de memes. De hecho, había bastantes ridiculizaciones, sobre todo, sí, había ridiculizaciones en las gacetas y en... Claro, se dedicaban a, claro, claro, con los trabajos, las acciones de Napoleón en España. Pero bueno, entonces, mi idea era de alguna manera ver o tratar de ver cómo Rivera, él no sale de la historia. Rivera es un autor presente en la historia. El que escribe es Rivera. Él hace que esta carnadura que tiene nos puede gustar o no, pero el tipo está diciendo, esto soy yo, no me importa si no te gusta, no me importa, esto soy yo, esto es lo que yo creo y esto por lo que siempre luché en la vida, por esta perspectiva, ¿no? Que es muy coherente dentro de todo, porque me dice, bueno, eligió esta mirada, pero el tipo está diciendo, vengo de polacos, judíos, raleados, escapados, muertos de hambre, obreros, fui obrero, ¿qué quiere que sea? O sea, que si yo me disfrazo de lindo, primero, bueno, entonces no le cabe a Rivera esa, y su padre, que también militaba dentro de esta perspectiva política, es la que él comprende como real para él, y de ahí en más lleva adelante. Y así hace toda su vida, trabaja como obrero en una fábrica textil, como los rollos de tela venían envueltos en unos papeles, él agarra esos papeles y escribe. Después pasa a ser secretario del sindicato, siempre dedicado a la parte de prensa. De hecho, del prensa y siempre afiliado al Partido Comunista, ¿no? Porque era del Partido Comunista. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en los 80, el Partido Comunista cierra la imprenta que tenía en la ciudad en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Cierra la imprenta. Yo iba pasando por un kiosco y veo un diario que se llamaba Las Palabras y las Cosas. Claro, ese título es de una obra de Foucault, Las Palabras y las Cosas. Entonces me llamó la atención porque no lo conocía y me acerqué a mirar y estaba leyendo Las Palabras y las Cosas y no sé de dónde sale una chica y me dice, ¿por qué estás leyendo eso? Y le digo, que se llama Las Palabras y las Cosas, sí.
Y digo, ¿por qué? Me pregunta por qué lo estoy leyendo. Porque yo soy del Partido Comunista y nosotros somos los trabajadores que fuimos traicionados por el Partido Comunista. Y yo pensaba una vez más. Claro. En los 80, porque se dio cuenta, Claro, se hizo claro. colaboracionista. Después teníamos el comunista nuestro era Mistrowicz, siempre, claro, polaco. Mistrowicz, polaco. Claro, nunca escuchaste hablar a Chiche del Partido Comunista. Esto como estamos hablando del Springfield San Martín de los Andes, ¿no? Típico. Estaba hablando del comunista que había. No, a Élida. A Élida sí. Bueno, entonces esta piba me dice, dice que nos traicionó el partido, entonces los trabajadores nos apropiamos de los medios de producción y seguimos editando y sacamos este periódico para el pueblo. Entonces, sí, pero y no me dijo más porque me fui. Si no, cuando te agarraba los comunistas no te terminaba nunca. Entonces saco el diario y le digo, pero el diario se llama Las Palabras y las Cosas, que te digo no es muy atractivo como título para el tipo que lee crónicas. Si vos querés hablarle al obrero, el tipo que lee crónicas. Y después decía abajo, tenía un título como La hermenéutica actual del poder que está... Era una cosa, un subtítulo, digo, esto no sirve, esto no, nadie... ¿Quién va a leer esto? Y entonces, bueno, yo lo compré y compré los 4 números siguientes y después no salió más. Y después no la encontré más, la comunista, para preguntarle, che, ¿qué pasó con los medios de producción? Yo creo que era el único que compraba. Sí. Las palabras y las cosas. ¿Cómo? Las palabras y las cosas son PC. El P. A ver, ¿cómo? Las palabras y las cosas son el PC, Partido Comunista. Yo estaba tocando con mi grupo en un sótano que se llamaba Periscopio y le pusieron una bomba porque era Periscopio por PC, Partido Comunista, PC. Ah, acá lo que Gustavo dice que las palabras y las cosas, PS, palabras, cosas, ¿no? Y que él tocaba en un grupo que se llamaba Periscopio, que también pusieron una bomba porque en Periscopio había PC. Bueno, acá en San Martín me contó una amiga, Delia Bucó, ¿se acuerdan de Delia? Que ella fue requisada en Mamá Margarita y tenía un libro que eran Las revoluciones del motor. Las revoluciones, era un libro de mecánica. Se lo llevaron porque decía revoluciones. Muy lector, Claro, era muy lector, sí, sí, sí. El grupo no era Periscopio, el teatro era Periscopio. ¿Cómo? El grupo no era Periscopio, el teatro se llamaba Periscopio. No sé por qué no puedo escuchar. O escribilo. No, está bien. Bueno, por eso más o menos quería aclarar esto. Después, si quieren, véanlo el video, como para, claro. Y ahí está Rivera en persona, entonces el tipo ahí está hablando, contestando cosas, y uno ya ve más o menos como el pensamiento de Rivera. Sí, es medio largo, sí, más o menos. Bueno, él toma la figura de Castelli. Él dice, incluso lo cuenta ahí en el video, que cuando él estaba en la novela surge porque él estaba leyendo historia y ahí se entera que Castelli se quema la lengua con un cigarro y que le cura el mal y tiene un tumor. Y entonces, claro, el tipo dice, justo el orador de la revolución termina con un cáncer de lengua, ¿no? Como... Claro, no, es...
Ese fue aparentemente fue eso. Hay muchos blancos en la historia de Castelli, muchos blancos en el medio, digamos, de su vida. Una vez que se recibe de abogado se conocen algunas cosas, otras cosas no están registradas, y hay mucha historia del personal que está como destruida, ¿no? Como que fue medio como borrado, ¿no? Pero Castelli, bueno, acá en la novela lo menciona, él... Perdón, que cáncer de lengua el otro día. Y eso Claro. claro, parece que Se activó. no que se activó, sino que quedó como doliendo y ahí empezó como a registrar que tenía algo. Esto de que estuvo mal curado, una No da quemadura, mucho ¿cómo con va la a- ciencia, pero tampoco cómo vas los a- registros es de de la esa época. época, Claro. Sí, Pero es muy figurativo. Se llamaba Claro. No, No, si le venía un cáncer, evidentemente lo tenía. Claro. Es tan simbólica, Pero no creo que haya por Sí. eso era toma. claro, sí, sí. El hecho de que fuera, le resulta esto tan paradójico en la historia, por eso... Claro. Por eso, Ironía. claro, bueno, como Freud, el padre de la cura por la palabra, termina con un cáncer en la garganta. Pero bueno, digamos como que pareciera, y eso es lo que a él le resultó como lo paradójico, esta cuestión de que el orador precisamente de la revolución terminara con un cáncer de lengua. Por eso dice que eso disparó en él la novela, porque él dice que cuando tenía el título, las primeras oraciones y el final, ya tenía toda la historia. Explica Rivera ahí, ¿no? en este video. Entonces, bueno, Castelli nace dentro de una familia, el padre de él era veneciano, era un médico, para aquella época era médico y boticario, era como, me parece que era más imprecisa la cuestión, claro, y viene al Río de la Plata y se casa con una mujer, digamos, perteneciente a cierto patriciado, que venía de Córdoba sin dinero, qué sé yo, pero a través de esa conexión él se ubica más o menos socialmente, era bueno en lo que hacía y hizo más o menos una cierta fortuna, le fue bien, tiene sus hijos con esta mujer, entre ellos Juan José. Entonces, como había cierta condición acomodada, perteneció a una especie de clase social que, si bien no era el patriciado, pero estaba muy cerca del patriciado del Río de la Plata, ¿no? Estaba muy cerca de los Alvear, muy cerca de los clásicos, los patriciados. Los patricios. Los patricios. Y que es uno de los problemas, digamos, que siempre hubo. Buenos Aires fue una ciudad muy especial dentro de las colonias españolas porque fue muy horizontal. Entonces los burgueses pudieron asimilarse a los autócratas, mientras que en el resto de las colonias, en México, en Perú, eso no se dio. Claro. Eso, y hay crónicas, hay un escritor inglés que hace la crónica, es rarísima esta ciudad. Es una ciudad liberal totalmente, ¿no? Sí. No era organizada estructuralmente como una ciudad española. Igual tenía... Belgrano es un caso parecido, el padre de Belgrano es el comercio. Tiene el comercio y tiene un comercio esclavista. El padre de Belgrano hace fortuna con los esclavos. Claro, está bien, bueno, pero el punto es que la situación que se presenta ahí está dentro del régimen, la estructura y la racionalidad de la colonia española. Podrá ser un poco más ágil. Pero esta es distinta. Sí, está bien, pero no es tan plana. También está más lejos de todo. Claro. También es el último puerto, está como más una lejos. paradoja también, ¿no? Porque Belgrano, que fue de zona rica y qué sé yo, termina, ¿no? en la peor de las pobrezas, Claro. digamos, haciendo lo contrario porque conoce esto y sabe que, ¿no? de la pobreza que Sí. lo rodea. Y Rivera, como vos dijiste, no podía ser otra cosa porque su historia lo ha empujado a hacer lo que, Claro. lo que fue. Fíjate que son dos figuras que Sí, están sí. mostrando los opuestos, ¿no?
Claro. Belgrano con ese origen que lo Sí. llevó precisamente a Porque luchar tenía una condición ética. y tenía una conciencia Claro. social también, tal y cual Claro. la tiene también Sí. Rivera. Igual pensemos que el orden, la sucesión... Era falsa. O sea, la visión de Belgrano, que lo mandan a España, es porque el padre de la corona le hace un juicio y le quita todos los bienes. Entonces él va, se recibe y hace todas todos los juicios. Yo leí un libro de todo el trabajo, que eso está en archivos españoles, donde hace las Para presentaciones reivindicar. defendiendo al padre, el cual termina siendo semi-reivindicado muy ya cerca de la muerte. Igual O sea, me por parece eso- que Belgrano sigue teniendo una sensibilidad social. Sí, que no sé totalmente. si es Claro. totalmente Que de- pudo haber estado movido por Claro. eso, pero no Coincido. solamente. Es una causa necesaria, pero no es suficiente. No, claro, es la juventud, pensémoslo que para nosotros, la juventud de esa época, que gracias a la cuna pudo prepararse, porque él puede llegar a ser abogado, es lo mismo que Castelli. O sea, él estudia en Córdoba, son tipos que se pueden preparar porque tienen Pero esa trabajo. respuesta, igual yo creo que Eso como... yo lo viví. Pero igual yo Cuando creo que era como, joven, pero como respuesta es todos una, los zurdos eran- pero es una respuesta limitada por Era esto, pero me parece que es limitada por esto, porque nosotros estamos perdiendo de vista lo que quiere plantear Rivera, el sueño de la revolución, y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con la condición social, no tiene nada que ver con... Él en todo caso dice que las circunstancias sociales generan o no una conciencia de clase. Él lo está diciendo del siglo XX, porque nosotros hemos parado en un lugar posterior a la construcción que la racionalidad europea hace desde la Revolución Francesa. Si lo seguimos desde la filosofía, Kant había determinado la autonomía de la razón. Hegel, que es el pensador siguiente, toma esta línea de la autonomía de la razón y dice: si la razón es autónoma y se revela con Kant, quiere decir que la razón eligió un momento de la historia, no fue azaroso. Si la razón aparece azarosamente, quiere decir que entonces hay cosas que son irracionales. No puede ser que la razón, que es racional, haya aceptado aparecer azarosamente, porque entonces es un producto del azar y por lo tanto de la irracionalidad. Con lo cual caería una contradicción, pues estaría diciendo, somos racionales pero por irracionalidad, ¿no? La razón hizo esto sin saber por qué, eso es irracional. Aparece con Kant porque sabe que es el momento, dice Hegel. Entonces Hegel dice, después de Kant, si la razón es la razón del sujeto que da cuenta de la realidad porque la unifica, es la razón la que unifica el sentido de la historia. Entonces, como toda esta maquinaria que piensa Hegel, cómo se va moviendo la historia, no es accidental que haya Revolución Francesa, no es accidental el descubrimiento o la invención del motor, no es accidental el uso del carbón, no es accidental el descubrimiento del petróleo, ocurren porque son los momentos que la historia pautó para esto. Entonces quiere decir que la historia ha regulado las ideas, la razón ha regulado las ideas en la historia para que emerjan en determinado momento. El discípulo de Hegel es Marx, y Marx dice, bueno, esto es cierto, pero no desde la perspectiva de que las ideas, sino que las ideas son productos de la lucha por los medios de producción. Es la apropiación de la materia y la lucha por estos medios, para alcanzar las condiciones de vida por las cuales el hombre considera que se es humano. Entonces, es la inversa, es la matriz misma de Hegel, pero invierte los polos. Hegel ponía el polo positivo acá y el negativo acá, y Marx lo da vuelta, o el negativo y el positivo, no importa, pongan el que quieran. No tiene connotación de valor, sino que, digamos, él lo invierte. Dice, sí, toda la explicación de Hegel es cierta. En lo que falla es que no es que la historia es movida por las ideas, la historia es movida por la lucha por la apropiación de la materia. Y eso determina que haya clase A, clase B, clase C, etc. Entonces, Rivera adhiere a esto y adhiere a la idea de que la historia es racional y que por lo tanto hay que ser racional en conceptos como propiedad privada, condiciones sociales, libertad, etc. Es un sueño, por supuesto, de una revolución
pero es una perspectiva del pensamiento. Cuando él habla de revolución, cuando uno escucha revolución lo vincula a violencia. Cuando él habla de revolución, ¿también lo vincula a violencia o piensa que otra revolución es posible? Yo no lo vinculo a la violencia. Cuando escuchas las revoluciones, todas las que uno escucha, las más famosas, terminan con algún muerto. Claro. Digamos. Aunque no la quieran hacer a propósito así, con algún muerto termina, pues un acto de fuerza, sacarle a alguien algo de lo cual lo considera propio. No, una cosa creativa, claro. que sea revolucionaria. De acuerdo, pero no, yo digo la relación en la historia. Claro, no como concepto abstracto. No como mucho histórico. Mucho histórico. Pregunta Frida a Así esta persona consideraba que la revolución debía ser violenta. Acá Rivera sí. Él considera que debe ser violenta. Él está hablando de una revolución política. Claro, Entonces, pero digamos, de hecho en un pasaje él dice, no hay revolución sin historia, sin sangre, no hay revolución sin sangre, porque el punto es, ubiquémonos, yo traje lo de Rivera para pensar, estas son las categorías, este es el enfoque que él tiene, el materialismo histórico, pero no es para que la veamos del materialismo, es para que estemos alertados que esta es una perspectiva filosófica, la de Marx, el materialismo histórico. Entonces uno puede decir, no estoy de acuerdo porque yo quiero pensar de otra manera. Bueno, perfecto, pero no es que porque vos pienses de otra manera, no hay otras formas de pensamiento. Y la forma de pensamiento esta cuestión de si la violencia sí o la violencia no, algo muy característico de nuestra época, ¿no? Que en los discursos de la posverdad queda licuado y las violencias quedan ocultas, terribles violencias quedan ocultas detrás del discurso que dice, y hay una violencia terrible a través de esos discursos, ¿no? Y de esas prácticas. Entonces, lo que Rivera está diciendo es, yo voy a hablar de la revolución política, puntualmente de la Revolución de Mayo, y por qué esa revolución fracasó. Entonces, por supuesto que lo va a hacer con las categorías de su materialismo histórico, pero lo va a hacer siempre con la perspectiva de lo que hablo es de una revolución política. No es que estoy hablando de una revolución de no sé qué naturaleza. Estoy hablando de la revolución política. Y lo que queda en el encuadre de la novela es que finalmente toda la aspiración para alcanzar un mundo en el que necesariamente tendría que haber una condición igualitaria entre los hombres, todas esas condiciones, incluida la revolución, no son suficientes para lograrlo. De hecho, la prueba está. Seguimos en un mundo en donde las condiciones son trágicas para una parte enorme de la humanidad. Porque no vivimos precisamente una estructura racional. Vivimos, bueno, él adhiere a esta perspectiva en donde la razón, como él la comprende, como marxista, o por lo menos como parte de la filosofía de Marx, deviene de aquella racionalidad kantiana. Porque Kant es el que dice en la crítica de la razón pura, preocupado por la metafísica, pero es Kant el que dice, el hombre ahora es autónomo, porque yo estoy dando a conocer la estructura de la razón. Y no empieza a delirarse con cosas Kant, no se empieza a delirar con sueños. Kant dice, tenemos sensibilidad, tenemos conceptos, asociamos todo, constituimos el fenómeno y hacemos enunciados. Entonces el tipo dice, Dios, bueno, de Dios no tengo experiencia, no digo que no, pero lo suspendo como hipótesis. Pero el tipo está diciendo, bueno, ahora queda abierta la puerta. Él no da ese paso, Kant, pero ahora queda abierta la puerta. Y si yo soy autónomo, qué sé yo, y Dios queda en suspenso, ¿por qué el rey sí? ¿Por qué este sistema judicial? ¿Por qué esta estructura simbólica? ¿Por qué? Claro, Kant no va para ahí, pero el que sigue después sí va para ahí. Hegel sigue para ese lado y lo deja en el margen del idealismo. Hegel dice, bueno, es la historia de las ideas, la razón ha formulado las ideas que fueron moviendo la historia. Y lo deja ahí Hegel, es un idealista como Kant. Marx, ya un discípulo de Hegel, ya no lo deja y Marx dice, sí, pero la historia no se mueve por la historia de las ideas, se mueve por la historia de la lucha por la materia. Porque es la lucha por la materia, la apropiación de los medios de producción, los que definen el poder en el mundo. Entonces construye toda su filosofía económica, política.
ese es el devenir de la historia, digamos, del pensamiento. Rivera está enrolado por sus condiciones de vida, la de su padre, la de su madre, la de su propia historia familiar, está enrolado en esta forma de pensamiento. Difícilmente pueda estar pensando en una condición si él sabe que depende, es un trabajador textil y depende de ese laburo. Entonces no puede pensar de otra manera. Lo cual es coherente con Rivera. Después uno puede decir, bueno, pero ¿por qué le agrega el materialismo histórico? Bueno, esa es la perspectiva que él tiene, la perspectiva filosófica de él es esa. Entonces, y desde ahí construye con sus categorías, construye esto. Toma la figura de Castelli y a partir de este revolucionario de 1700, finales de 1700, y la Revolución de Mayo construye la perspectiva y esta indagación sobre la relación de la violencia, la muerte del otro, porque Rivera decide la muerte de otro, y su propia muerte en el momento, ahora que se está muriendo con una lengua podrida, como él dice, se me pudre la boca. ¿Puedes contar un poquito brevemente el enfoque que él tenía de la muerte? Aquí que Rivera. Sí, que es tan recurrente, ¿no? Y variado. Claro. No solamente habla de la propia. Sí, habla de la muerte. Y aparte él lo pone en los términos de la muerte, de las condiciones políticas de la muerte, porque el juicio que se hace Castelli a sí mismo en la novela es esta cosa en la que él es responsable de la muerte de otros. Entonces aparece toda esta cuestión de la discusión que los liberales ingleses comienzan después de lo que ellos llaman la gloriosa revolución de 1688, en la que le imponen al monarca un parlamento y a partir de ahí Inglaterra pasa a ser una monarquía parlamentaria hasta hoy. Pero digamos, ahí frenan los ingleses el poder, digamos, absoluto del monarca y le imponen un parlamento. Y todos los pensadores que trabajan alrededor de ellos, entre ellos John Locke, que es el, para decir algo nunca dicho, el padre del liberalismo. Hay padres por todos lados, y casi ninguna madre, salvo la Madre María. Por supuesto, claro. La idea del Estado americano. Claro. Es Locke. Digamos, el gran pensamiento liberal es el de Locke. El inicial, ¿no? Después, por supuesto, está Adam Smith con La riqueza de las naciones, Stuart Mill, más acá, porque todos ingleses. Entonces, Locke está discutiendo esta cuestión de hasta qué punto puede el Estado operar sobre el individualismo, sobre la condición de la libertad de cada uno. ¿Cuánto cede uno como individuo de su libertad, que es un derecho natural, de su libertad, y la cede en beneficio de lo social, del grupo, ¿no? Para construir naciones. Sí, digamos, pero digamos, el tema de la sociedad, cómo es, digamos, cómo ceder, por qué ceder y cuánto del derecho natural hay que ceder para constituir la estructura de la sociedad, ¿sí? Esto Castelli se lo está cuestionando por la mano de Rivera. No sabemos si Castelli se lo cuestionó o lo entendió como parte de un proceso necesario. Es necesario abolir la monarquía española, entonces es necesaria la revolución, entonces es necesario matar, ¿no? Entonces, no sé si Castelli se lo cuestionó. Rivera sí se lo está cuestionando, pero Rivera pasó por los 70 en la Argentina, porque la novela es del 87, o sea que Rivera es contemporáneo con una experiencia por ahí más regionalizada, más acotada, pero vivió la década del 70. Entonces, no puede esto no influirle en su cabeza y en su ánimo. Aparte tenía un ánimo de mierda, así que imagínense que feliz no estaba para nada. Si algo no tenía Rivera, era ganas de reír. Entonces, cuando lo hace reflexionar a Castelli, Castelli piensa esto acerca de a otros a los que él sometió a muerte. Entre ellos a Santiago Liniers, al que hace fusilar. Porque ha sido, claro, él, pero fue la Junta que le dio la orden para que fusile a Liniers. Ahí aparece
todo el personaje, mucho el tema ético, ¿no? Claro, De hacer lo que debe hacer. claro. Inclusive todo el problema del norte, cuando él se retira y todo. Él cumple mandatos Sí. que están en discusión en el juicio. Claro, por eso aparece, digamos, esta noción de la traición, ¿no? Claro. Antes, el libro está dedicado a Susana Fiorito, que es la segunda esposa de Rivera, adelante de todo. Y después tiene dos pensamientos, al principio uno de Perón y otro de Lenin. El de Perón dice: como todos aquellos que en cierto momento de su vida cambian de camino, me di vuelta a mirar lo que dejaba a mis espaldas. En aquella atmósfera borrosa de lluvia y de niebla, todo parecía irreal. A mí me suena más un chamullo literario que un pensamiento o una reflexión. Está muy adornado, ¿no? Todo borroso, la niebla, está muy adornado. Pero lo pone, lo enlaza con lo irreal de lo que habla Lenin. Dice, No tiene nada de estructura Del poder al exilio. estructura de Perón, no se parece. por eso, eso Nunca hubiera dicho que algo totalmente pragmático. por eso parece más un chamullo literario, por eso. Estaría en el exilio cuando. Claro, sí, esto es posterior al 55, claro, es posterior al 55, claro. Y abajo Lenin dice: todo es irreal menos la revolución. Sí, Diana. Pero con respecto a esa frase, en realidad no lo entiendo, porque después en estas primeras páginas que leímos Para. de la novela, en esta primera parte de la novela habla de que la revolución es un escenario donde todos actúan y hay como esta cosa tan frase hecha reunida, un titiritero, uno que mueve los hilos. No sé, no se parecería a la frase de Lenin. Sí, como a mí me parece, lo que dice Diana, lo que menciona Diana, es que en un pasaje de la novela, Castelli dice: ¿quién soy? Y entonces más o menos describe Rivera: tengo a la izquierda una cama, tengo al frente una ventana, techo bajo, etc. Dice: soy un actor. Arranca preguntándose: ¿quién soy? Soy un actor, dice, no soy un actor, soy un actor que mira a sus espectadores y se ríe, pero como tiene la boca podrida no puede reírse, entonces la carcajada es un ronquido del intestino, ¿no? Porque se va infectando, ¿no? Castelli. Entonces, claro, entonces ahí se plantea si es un titiritero o si él es la marioneta, o si de alguna manera no somos parte de este teatro, ¿no? Esta pregunta, ¿no? De cuánto es de lo que realmente vivimos de nuestra existencia y cuánto es un rol asumido, ¿no? Como si fuésemos títeres, porque en definitiva no manejamos la historia y estamos sujetos a la historia en su propio devenir. Nos manejamos hasta cierto punto, pero en realidad tenemos una libertad acotada. Se me hace que a Rivera le tocó Eduardo, la paradoja y también el dolor, ¿no? De ese momento, porque hay un dolor muy flagrante que no tiene que ver con lo físico solamente. Sí. ¿No? Que impactó en Rivera e hizo que escribiera como escribió, Sí. ¿no? Con tanta crudeza. Sí, yo creo que él parte de la idea esta que tiene Sartre en El ser y la nada, de que nosotros somos la herida del ser, somos lo que representamos la ruptura de la homogeneidad del ser, ¿no? El ser es, y es una continuidad homogénea sin inquietud. Es árbol, piedra, tortuga, balde, mesa, perro, etc. Los únicos que enunciamos el ser somos nosotros, con lo cual rompemos esa homogeneidad. Es como la experiencia con la que está tratando Rivera de plantear la muerte en Castelli, matando a otros y ahora muriéndose. Esa continuidad
que esa expectativa de continuidad de vida se interrumpe con la muerte, pero para ninguno de nosotros es, bueno, ahora yo vivo y ahora hay una interrupción, pum, el auto chocó contra la pared y se terminó. No, en un momento dado, ya con la cercanía de la muerte, ya hay todo un proceso mental o espiritual respecto del sentido de nuestra existencia, o por ahí antes nos ocurre, ¿sí? Pero especialmente cuando nos acercamos a la muerte. ¿Qué sentido tuvo toda esta existencia? Imagínense un tipo como Castelli, que participó ahora en revoluciones políticas, no revolución con sangre. Porque piensan que tienen la verdad, entonces se autorizan a matar a otro. Ahí voy. Yo creo que creen en algo. Ahí Diana quiere decir algo, sí. No, para completar lo que vos expresaste mucho mejor que yo, sobre lo que yo preguntaba, la segunda parte, porque en realidad lo que... A ver, ¿cómo? Que lo que vos dijiste que yo estaba preguntando está perfecto, pero la pregunta mía es por qué eso se contradice con lo que dice Lenin. En la frase esta de Lenin dice que lo único real es la revolución. Y ahí, en palabras de Castelli, la revolución es irreal también, porque es una ficción. Sí, lo que Diana dice acá que es una contradicción porque Rivera estaría recuperando la revolución y sin embargo cita un pensamiento de Lenin que dice que la revolución es lo único real y Rivera lo estaría cuestionando eso. Sí, ¿no? Pero... ¿Cómo? Te lo pregunto porque no sé, porque si es una contradicción o si lo está cuestionando, no sé, pero veo que son dos cosas distintas. Sí, no es una contradicción, me parece, porque Rivera está diciendo no hay más posibilidad que la revolución. Aunque la revolución es necesaria, pero no es suficiente. La prueba de ello es el fracaso de la Revolución de Mayo en sus utopías. Lo que dice Rivera que fracasa, que es lo que dice también Castelli, lo dice Moreno, lo dice Belgrano, es que lo que fracasa es la utopía que fue lo que movió la revolución. Son las utopías las que mueven las revoluciones. Y sin embargo, nunca se alcanza finalmente esa condición utópica con la que se sueña. Claro. El libro de Carpentier, igual. Claro. Sí, es lo que es eterno. Es lo que es eterno. La diferencia con el libro de Carpentier es que Víctor Hugo, qué sé yo, Víctor, el francés él ya asume pragmáticamente la condición. Y en un pasaje Carpentier le hace decir, para mí la revolución le dio un sentido a mi existencia, lo dice así, redondamente. Le dio un sentido a mi existencia. Pero no es únicamente. Es más idealista, ¿verdad? Es un pragmático el otro. Es un pragmático y este personaje Carpentier es más idealista. Claro, eso. Pero igual lo del idealismo viene hasta cierto punto. Pero no, lo del idealismo viene hasta cierto punto, porque también la condición en la que nace Castelli lo ubica en una situación particular. Castelli, si bien no pertenece al patriciado, claramente no pertenece, tampoco pertenece del todo a la burguesía, pero nace en un hogar que le da ciertas condiciones, le permite ir a estudiar. No es una clase media. No, pero pará, escuchemos, terminemos de escuchar los datos. Cuando Castelli estudia primero en Buenos Aires, claro, y después tiene un pariente que le hereda cierta cantidad de dinero en vida de su padre para que era un tío, estos sobrinos tengan una educación. Con esa plata, Castelli es enviado a Córdoba, y Córdoba la adopta con re colonial, re española, qué sé yo, pero que ha echado, la corona española ha echado a los jesuitas de Córdoba, de Brasil, de Paraguay, los ha echado. Entonces, en su lugar vienen los franciscanos, que los franciscanos como orden se especializan, o les interesa más la física. Entonces traen como una educación que tiene que ver un poco más
que tiene un poco más de relación con el mundo de los cuerpos, de la física, de la que está pensando Newton y de la que Kant trabaja la estructura de la razón. Entonces, Castelli ahí entra en contacto ya con otras ideas, ¿sí? Dentro de la estructura colonial, dentro de la estructura monárquica, católica, todo eso, pero ya entra en su educación con otras ideas. Y cursa, se recibe de maestro en artes y cursa filosofía y teología. O sea, cursa ya entra en, digamos, en el estudio de las ideas, Castelli. Ahí vuelve a Buenos Aires, qué sé yo, y después parte hacia Chuquisaca, hacia Charca, al Alto Perú, y va a estudiar la carrera de abogado. Pero también con una variación. No hace la carrera de abogado tradicional, pero se dedica con una nueva orientación. Cambió la currícula, le cambiaron la currícula a mitad de la carrera. Y ahora te desorientó porque hay que elegir y uno dice, uy, ¿cómo elijo? Bueno, le cambian la currícula y él va a hacer lo que llamaban una práctica forense, que es la de alguna manera, seguir conservando cierta estructura de la escolástica, característica de los jesuitas, pero va a ser aplicada al debate, a la discusión, dentro del sistema jurídico, de lo que sería el sistema jurídico en aquella época. Ahí él gana una gran competencia, un gran entrenamiento en oratoria y en retórica. Por eso es el orador de la revolución. El tipo era muy capo en las reflexiones y en la argumentación. Cuando termina eso, vuelve a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, pone un estudio de abogado en una casa que había heredado su padre, en plena ciudad de Buenos Aires. Y ahí empieza a trabajar como abogado. Pero no es un abogado que empieza, es un abogado que tiene contactos. Es un abogado que pertenece a una pequeña burguesía, gente con cierta pequeña fortuna, trabaja para ellos y tiene amigos. Imagínense que uno de los compañeros de Castelli en Córdoba fue el que después fue dictador de Paraguay. Entonces, o sea, tiene estos personajes, fue compañero de Monteagudo, fue compañero de... Fueron toda esta camada de pibes, se conocen entre ellos. Entonces, él comienza a conseguir trabajos de esta manera, es amigo de los Alvear, etc., de una parte del patriciado del Río de la Plata. Se casa con una mujer que pertenece a este patriciado, pero no tiene fortuna, pero pertenece por título, por familia, por linaje a este patriciado. Por contacto, claro, pero es que eso le habilita los contactos. Claro, Castelli es muy amigo y primo de Manuel Belgrano, que es secretario en el consulado. Y de hecho, cuando Manuel Belgrano pide licencia por enfermedad, miren de dónde viene la licencia, ¿no? Pide licencia por enfermedad. Y ahora, si hay un estudio que dice que fue creciendo, en un momento dado vieron que el virreinato tenía al norte del Río de la Plata el Alto Perú, que era, digamos, como la zona de mayor influencia, pero después el Río de la Plata fue creciendo de manera tal que la corona refocalizó políticamente y económicamente, y empezó a sacarle relevancia al Alto Perú y privilegió la distancia del puerto de Buenos Aires a Europa, a España puntualmente. Entonces, cuando esto en el Alto Perú, aparte de enemistarlo con el Río de la Plata, hizo que se genere un crecimiento demográfico en el Río de la Plata. Y para 1810, digamos... creo que era como unos 50.000 o un número así. Pero, sí, más o menos, un número así. Pero era, claro. Es que no habíamos llegado todos nosotros. 1778 fue la creación de Virreinato. Mi abuelo nació acá en 1870. Bueno, la característica que tenía Buenos Aires es que tenía franceses, ingleses, portugueses, americanos. Claro, en cambio la del norte no, saca quien Ya en esa época no había buena inversión como fuerza. Sí, había fuerza, tenía muchos problemas. Claro, viste la bajada. No hicieron por así. Sí. Claro.
Igual era un charco Buenos Aires, ¿no? Porque era un charco, era un lodazal. Claro. Era una pampa. Por eso Claro. las Había carretas poco de tenían sal. esa rueda tan alta. Claro. Era un lodazal. Mira, Eh, claro, de hecho, sí, no hay inversiones. Claro, pero de hecho tardaban en llegar a Córdoba 3 meses. Había hasta Córdoba. los caminos, carreteras. Y los de Zapala también tardaban. No, pero en el puerto los barcos con un poco calado que suele Claro, haber, que tenían se que- hacen Tenían callar, que se entrar en dejan- carros. Claro, tenían que entrar en carros, pero a veces eran- Sí, sí. de Una ellos, bastante, sí. imagínate toda la mercadería. Claro. Era una cosa, Era un bajón. muchos lo describieron como lo peor que tenía. Pero después la historia se dio vuelta. Había, al principio, claro, era como ver un barrial, era Buenos Aires. Claro. Pero después el lugar fue creciendo y el punto, como siempre, la aduana, el puerto, el que sigue siendo el gran problema de Argentina, el puerto, la comunicación con... Ciudad. No, no, es que... Está contra Buenos Aires, Pero ah, ¿por qué fracasó la Revolución de Mayo? Porque una vez que pasaron estos 10 años de revolución entre 1810, 1816, 1820, todo lo que ocurre después es una serie de guerras y de lucha por intereses personales y regionales. O sea, todo el sueño de la revolución se estrelló, no, los unitarios y los federales, se estrellaron en esta cosa, a mí me conviene más que el campo en Buenos Aires. Rosas era uno de los ganaderos y terratenientes más poderosos de la provincia de Buenos Aires. Se decía federal, pero en realidad jugaba su propio juego. Si nos queremos seguir deprimiendo, podemos leer El Farmer después de una novela de Rivera, El Farmer, que es una ironía. El farmer es, claro, campesino o agricultor en inglés, y es la biografía de Rosas, y al que él lo llama, digamos, el gaucho, digamos, pero en inglés, o sea que de gaucho... Volviendo al concepto de revolución, quería preguntarte, ¿el concepto de revolución es inherente al ser humano? Así Y es lo plantea además, Lacan. Y es además cíclico. Claro, él lo plantea acá, Rivera, claro, aunque él dice, yo me voy a ubicar en el plano de la revolución política porque por toda mi historia personal, por la década del 70, por la Argentina, por el materialismo histórico, por las revoluciones del mundo, ¿sí? El maoísmo en un momento dado, claro, cuando se rompe él con el Partido Comunista y se enrola en el movimiento maoísta, en lo que está ocurriendo en China con Mao. Se enrola en el modelo típico, lo característico del movimiento de la izquierda de la época. Claro. Los comunistas traicionaron a todos. Claro. O sea, el PC fue el traidor de ellos. Entonces, ¿Eh? claro. No, pero acá en Argentina, como eran los compañeros de la facultad era así. Claro. Pero eran estalinistas. Era, claro, fue el estalinismo. Por eso, los estalinistas, Eduardo, Hacía 20 años que no habían matado. Sí. habías empezado a decir que Locke estaba hablando de, ahí en el siglo XVII sería, ya estaba hablando de la libertad que cada individuo sería en función del Estado. Perdón, que no puedo escuchar. No te escuché, Diana. Que habías empezado a hablar de que en el siglo XVII Locke estaba hablando de las libertades que cedía cada individuo en función del Estado para un bien común o algo así. Empezaste Sí, a hablar de bueno, Locke. pero lo que decía del pensamiento de Quedó Locke. ahí. Sí, pero porque, digamos, la discusión, cuando aparece, digamos, la discusión acerca de la monarquía, cuando estos Castelli, Belgrano, bueno, todos estos que se conocen, digamos, a nivel social,
y que están viendo toda la circunstancia internacional, tal cual como ahora, con la diferencia que ahora nosotros hoy con un clic nos enteramos que Hamas invadió el sur, la Franja de Gaza, y otra vez está en guerra Israel. Entonces, bueno, pero esto estaba ocurriendo, los quilombos internacionales también ocurrían en aquella época. Y en España, Napoleón invade España y derroca al rey de alguna manera, lo engaña a él y a su hijo, y Fernando VII, que tendría que heredar el trono, deja de tener esta posibilidad y pone a su hermano, Napoleón. Y comienza una especie de monarquía napoleónica. Nos vemos, Rita. No, está abierto, está abierto. Sí. Nos vemos, Rita. Sí, sí, sí. Sí, nos encontramos el fin de que viene, ¿no? Claro, aunque sea fin de largo, ¿qué fin de largo? ¿Sí? San Martín, pero no estamos el sábado. No lo aprovechamos. Nos vemos. Ahí. Sí, sí, nos vemos el sábado que viene, entonces. Sí, sí, nos vemos el sábado. No, que nosotros viajamos a San Martín y llegamos el martes. Pero el sábado ¿Llegan no cuándo? estamos. El martes que viene. Ah, bueno, no nos vemos hasta el otro. Claro, pero a San Ok. Martín de los Andes vamos a estar en San Martín. Bueno, no me escuché. Ah, entonces los vemos acá. Puede ser, porque a lo mejor el sábado ese no estamos, pero te aviso, te aviso. Bueno, dale. Entonces, había toda una serie de problemas o de líos internacionales. Cuando Napoleón invade España y ubica a su hermano como monarca, deja ahí un espacio en blanco por el cual la corona acá, en el Río de la Plata, en Uruguay, bueno, y en Brasil estaban los portugueses, pero el rey de Portugal, que ha huido a Río de Janeiro, porque, ha huido a Río de Janeiro porque España primero le da el paso a Napoleón para invadir Portugal. Entonces, cuando huye el rey de Portugal hacia el Brasil, que es colonia portuguesa, viene con Carlota, con su esposa, que es la hermana de Fernando VII, el español. Entonces, Carlota empieza a hacer toda una maquinaria política para reclamar sus títulos en el Río de la Plata como parte de la monarquía, porque ella dice, yo soy la hermana de Fernando VII, estoy casado con este boludo que no lo soporto porque no existía el matrimonio de Carlota y el rey, pero estaban casados. Entonces dice, estoy casado con este, que es el rey de Portugal, así que tengo más que título, claro. De hecho, el movimiento carlotista es el que apoya a Belgrano. Belgrano propone que la monarquía, claro, a partir de Carlota, con las variaciones que él propone Belgrano, pero regido que sigan siendo los reyes los que sigan teniendo la monarquía, con variaciones. Ocurre finalmente que Napoleón es rechazado, o el hermano Napoleón es rechazado, se produce una especie de revolución en España, que es el final de la novela de Carpentier. ¿Se acuerdan al final cuando la cubana está en la calle Fuencarral, que la va a ver el hermano y que él reconstruye la historia y aparece, claro, y aparece un tiempo antes, aparece aquel que estaba enamorado de la cubana y estalla la rebelión en la calle. Bueno, el gesto último, cuando ella va, la cubana va y agarra el sable y le dice al hermano, vamos, y él le dice, ¿a qué? No sé, vamos, le dice ella. Y entonces él tampoco sabe y se agarra un fusil y sale y se pierden en la historia. Entonces, Carpentier también concluye en lo mismo. Finalmente hay una utopía de revolución que siempre es derrotada por el poder, pero la utopía existe, porque si no la cubana no va a agarrar y dice, todo esto es una porquería, y si todo lo que creímos fue una porquería,
Y bueno, ahora esto estalló. Bueno, ¿y qué sé yo? Agarrá algo y vamos, y ya está. Terminemos con esto que sea nosotros, aunque sea la parte que nos toca. Bueno, Rivera lo está pensando desde el mismo lugar esto, pero él sigue sosteniendo, como Lenin, que lo único real es la revolución, porque finalmente es el intento de encontrar ese lugar utópico para la humanidad. Es un motor, sí. Claro, Es un a motor. fuerza de puro, Claro. porque después viene lo otro. La mirada de la construcción de la perspectiva de John Locke, este liberal, es acerca de una discusión bien característica del pensamiento inglés, ahora que los ingleses ya le encajaron un parlamento al rey. Ya el rey no puede ser absoluto en Inglaterra a partir de 1688. Ahora sí o sí tiene un parlamento y tiene que atenerse al parlamento, que está dividido, vieron que es bicameral. Están los comunes y los regios, ¿no? Es una relación Los rara. Los ingleses son Es imposible de entender. Claro. Nada. Pero Locke plantea esta cuestión de cómo construir la noción de bien común, bien general o de sociedad por encima de los derechos naturales del hombre, ¿no? Entonces, ya no va a ser un planteo tan claro, tan definitivo como para Montesquieu, Rousseau o los pensadores de Francia, o después la praxis de la Revolución Francesa, en donde sale un Robespierre cortando cabeza, Danton cortando cabeza, bueno, los jacobinos y los otros que también cortaban cabeza y ponían jacobinos, pero también cortaban cabeza. Entonces, la posición es una discusión de otra naturaleza, pero el núcleo de la discusión sigue siendo el mismo, el problema de la libertad, que es el problema que está planteando acá Castelli, cuando él recuerda que llega al Alto Perú. ¿Por qué lo odian en el Alto Perú? Porque él los hace reunir a todos y le dice a los indígenas que son libres, que son hombres como cualquier otro hombre, que ya no tienen por qué ser esclavos. Inclusive empezó de la iglesia, que Sí, claro. hablaba de, ¿no? Que tuvieran alma y todo. Sí, pero es Claro. lo mismo que en el Caribe, los negros eran Claro. libres, punto, después no. Claro, sí. De hecho, vieron que cuando arranca la novela, lo ubica directamente en el momento del juicio, Sí. porque ahí todos están los abogados, los jueces, preguntándole a Castelli. Muchas cosas de las preguntas que le hacen son estupideces, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el discurso de la época. Al principio de todo dice: escribo, un tumor me pudre la lengua y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno y la noche. Y ahora escribo, me llamaron, ¿importa cuándo? El orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. ¿Sí? Bueno, y después ahí arranca, lo ubica en el momento ya Castelli, estos 1811, por ahí, porque él se muere el 12 de octubre de 1812, el día de ahora la diversidad, pero el día de la raza, 12 de octubre, y el cumpleaños de Cristina, el 12. Es el día que yo llegué a la Argentina. 12 de octubre. Sí, Mira. en el 48. ¿Qué años? Ay, claro, se mandó contramano y se la agarró la policía. Pobre, justo. No, está bien. No, pero justo pasó un policía Y está bien. ahí el patrullero Bueno, esperando. y habrá hecho así. Un chileno está yendo de contramano por la calle de la biblioteca y justo lo enganchó la cana. No tiene que ver con Castelli.
Para vengarnos de qué? Claro. ¿Cuándo? En venganza de la multa de los carabineros que nos hacen a nosotros. Sí, sí. Los carabineros te parten la cabeza directamente. ¿Entendés o entendés? Claro, por la razón o por la fuerza. Claro, sí. Igual entender vas a entender. Rivera leyó a Carpentier antes de escribir esto. Y no sé, pero seguramente lo Sí, leí, seguramente. ¿Eh? Son contemporáneos, ¿sí? Sí, por Eso, ¿por qué habría de leerlo para? no era condición, pero me imagino porque... ¿De qué se nutrió? Sí, pero seguramente. Habla porque es del mismo Un libro de tema, un habla escritor del ni mismo unas pilas y pilas. Sí, Yo conocía a Eduardo Niño Kipper sí. y como ya me estaba preparando un librito, no sé qué, y pilas de libros. Sí. Es lo habitual. La Sí. intersexualidad. Hablaba de la guerra, algo, y libros de guerra. Claro, porque por ahí no te acordás si lo tenés que Es donde. No, pero además tiene formas. Sí. Y La de que vieron cuenta tuve que leer de nuevo un montón de cosas, pero a la digresión. ¿Escribiste Sí. un cuento? mi abuela que se puso la cordillera de los Andes a caballo. ¿O le hiciste un cuento? Bueno, Bueno, tenía que ver cómo se estaba. Yo defendí del barco, como dijo Albert. igual es posible que él haya leído Carpentier, pero Carpentier, nosotros leímos el Siglo de las Luces, pero Carpentier es un, más allá de que su perspectiva, la Revolución Cubana, todo, no teníamos todo, No, claro. porque si no, cuando uno dice, yo leí a Beatriz Guido en El incendio y las vísperas, para mí es uno de los relatos más fabulosos y claros acerca del peronismo. Y sin embargo, si yo digo esto en otro lugar, dice, pero vos sos un gorila, bueno, esto es lo mismo. Estamos leyendo Carpentier, estamos leyendo a Rivera, bueno, pero es un troquista, bueno, pero salgamos un poco de ese esquema tan rígido, porque, pero pero yo digo la mirada, por supuesto, pensá lo que quiera, digo, pero pero lee lo que quiera, yo digo en el sentido de que si nos dejamos atrapar por una sola mirada, una sola perspectiva, entonces quedamos condenados. O sea, si lees Borges, no lees Cortázar, lees Cortázar, no lees Borges. Es muy delirante esa mirada. Claro. Vos podés pensar lo que quieras, Claro. tener la capacidad de poder abordarlo. Claro, y Carpentier, de pronto, la obra de Carpentier tiene que ver fundamentalmente con no tanto con el boom latinoamericano, pero tiene que ver con el realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? Esta descripción de América que tiene una connotación que para el europeo es incomprensible y fascinante, porque no pueden entender cómo hemos construido, cómo entender, cómo explicarle a un extranjero, no nos pasa solamente a nosotros, pero cómo explicarle a un extranjero, cómo entender que los suecos, sin entender castellano, lloran con Piazzolla. ¿Cómo se puede entender? Y ocurre. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esa construcción mágica de las existencias? Oye, los japoneses con el tango. Una fantasía. Claro. Es un páramo. Pero a lo que voy es que por ahí lo que Alejo Carpentier, además de la Revolución Cubana, es también un maestro de lo real maravilloso en su escritura, ¿no? Más allá de eso, no importa lo que uno opine, por supuesto que puede opinar lo que quiera. Pero, culpa de canto. Claro, culpa de canto. Esa es la causa y punto, no hay otra causa. Ya está. La prosa de Carpentier, disculpame. Sí, por supuesto. En la Biblia y en Calmón. Sí, ¿cómo que no me va a gustar? Me enamoró, me costó. No, bueno, porque es un desafío. A Daniel. A mí cuando llegué al final me enamoró, pero me tuvo con el diccionario todo el tiempo. Y sí, bueno, está bien, bueno.
Claro. No, por suerte tengo este libro que tocas la palabra y te lo traduce. Sí. Ah, claro. Sí, sí. Sí, te lo traduce. Te pasa el diccionario en español. Y tiene un flor de diccionario en español. Así que Y sí. te ilustra todas esas vueltas que tiene. Bueno, pero me parece que por ahí nos encontramos no para leer a Paul Divir, sino para por ahí adentrarnos con otro compromiso. Pero esta prosa a mí me resulta agresiva, ¿no? Innecesaria, totalmente innecesaria. La de... Claro. Te escuché y me di cuenta enseguida, digo, evidentemente, ¿no? Son... El dolor. Sí, bueno, pero... No pueden contarse sino de esa manera. Claro. Puede ser, quizás ahí termine perdiéndolo. O sea, la crudeza está bien, puede ser. Hay En la primera frase ya te pegó un machazo. en la trilogía de los Caminos de la Libertad, Sartre escribe en el segundo tomo, él tiene una relación con Marcela Dufet, que es una mujer que vive con su madre, que está lisiada. Ella es una mujer adulta. Y ella tiene una relación con Mateo de Larue, que es el personaje que atraviesa los 3 tomos de la novela, muere en la primera mitad del tercer tomo. Mateo de Larue es un profesor de filosofía y bueno, de toda la historia de Mateo. Entre ellos, que es amante de Marcela. Ella es una mujer adulta y no sabe por qué él, cuando se encamina hacia la casa de ella de noche, sigilosamente, ella le ha dejado la puerta entreabierta, él se saca los zapatos para no hacer ruido arriba, pero el planteo es por qué hace todo eso y son 2 adultos. O sea, 2 adultos están... Pero esperen un momento, no saquen reflexiones, aguanten un cachito. Entonces el tipo se mete, como siempre, con los zapatos en la mano y va a la habitación de Marcela, que está en el piso de arriba atendiendo a su madre. Después Marcela baja y va al cuarto donde se encuentra con él. Entra al cuarto, qué sé yo, están ahí un rato en el cuarto, y en un momento dado ella se levanta de la cama y le dice que le tiene que comunicar algo, que está embarazada. Mateo automáticamente piensa, recuerdan, nosotros habíamos hecho un acuerdo en el que no entraban los hijos. Así que ese tema no me incumbe. Por supuesto que te puede resultar chocante. Por supuesto que te puede resultar chocante como lector lo que está diciendo, porque está diciendo me chupa lo que quiera, lo que me está diciendo. Entonces ella le dice, pero a mí no me interesa lo que vos opinás porque este hijo es mío. Vos no tenés nada que ver con esto. La madre de Marcela hace ruido y ella sale a ver qué pasa, si necesita algo. Mateo se incorpora, se sienta a la orilla de la cama, se acoda así sobre las rodillas, se pone a mirar para abajo y entonces dice, todo empezó por acá. Y ahora estoy en esta situación. La vida, la historia, le atraviesa este evento del que él no se hace cargo. Marcela sigue adelante, él no se hace cargo, no se interesa, ni tiene curiosidad siquiera por eso, no tiene ni curiosidad, pero no deja de ser un evento de la historia, que es lo que está planteando Rivera. No importa lo que nosotros pensemos desde el lugar, el ángulo en que nos ubiquemos, políticamente, filosóficamente, lo que sea. Rivera dice, estamos atravesados por los hechos de la historia. Podemos soñar con el materialismo histórico y pensar que la historia se puede resolver desde la razón. Pero ¿saben qué? La historia humana no se resuelve desde la razón. Ocurren, hay montones de eventos que no tienen que ver con nada de lo que nosotros pensamos. Y acontecen. Y punto. Nos guste, no nos guste la descripción, lo que aconteció, lo que no aconteció. No importa, no importa nuestro gusto, nuestra estética. Está más allá de eso. Son los hechos, ocurren. Como dicen los brasileños, acontece. Claro,
el punto es como, digamos, de alguna manera siempre nosotros tratamos de encajar todas las partes del rompecabezas y tratamos en conjunto de darle un sentido. Acá Castelli está luchando por darle ese sentido. Lo que Rivera no hace es ahorrar los hechos. Cuando Castelli está diciendo esto de que se le pudre la boca, se le está pudriendo la boca. Cuando dice, bueno, está en esa noche antes de matar a Liniers con Cisneros, que abre las cartas y está haciendo ese juego de cartas y mantiene ese diálogo, y en un momento Cisneros se levanta, se da vuelta y lo mira a Castelli a los ojos. Eran enemigos, pero el núcleo de la discusión es el mismo. Lo que cambia son las perspectivas, pero los dos están metidos en la misma historia. Y los dos van a terminar de la misma manera. Entonces, Rivera dice, ¿cuál es la conclusión de esto? De esto no se puede sacar conclusión, pero sin embargo el afán de la revolución lo tenemos, el afán de cambio lo tenemos. Tenemos una noción utópica de la humanidad que nunca se cumple finalmente, y encima estamos atravesados por la finitud, porque vamos... ¿Qué relación hace él entre la utopía y la revolución? Bueno, el sueño, él está plantado en la revolución política, Sí, Rivera sí. no está plantado en otro lugar. Y la perspectiva que ofrece de Castelli es la del tipo que se está muriendo y está reflexionando sobre el sentido de las muertes que él provocó en medio de ese sueño de la revolución. Pero el sueño como utopía. Y lo que pasa es que es un sueño, La revolución, claro. En esta novela. Si vos vas a romper todo el esquema, ellos estaban parados, Castelli en su vida de abogado, ubicado, más o menos posicionado, había tenido la suficiente fortuna material como para construirse una quinta en San Isidro, ¿no? Que son las quintas que ahora pueblan San Isidro. Pues como Belgrano, como tantos otros. Entonces, se mueve en ese espacio. Él tiene más o menos una vida resuelta. Fue San Martín. San Martín. Pero digamos... Elige contar esta historia desde el cáncer. Desde el cáncer de cráneo. Me resultó Sí. muy atractiva la relación entre utopía y revolución, ¿no? Siendo que la revolución es inherente al ser humano. Sí. La utopía que es, ¿no? También es Claro. La revolución es utopía de cambio. El sueño. Fantasía. Claro, la utopía no se alcanza. La utopía de Moro, la que se llamó utopía, es una organización, pero la utopía del lenguaje habitual nuestro es una fantasía de otra cosa. Digamos. Es un sueño más que una fantasía. Es un sueño, claro. Claro. Sí. Esta crudeza en la descripción, no sé si lo leyeron a Barón Guisa, El desierto y la semilla, es terrible. Bueno, a mí me hace acordar mucho esta. Sí, también es probable. Es terrible que por ahí no lo puede seguir. Existen lecturas y lectores, ¿no? Claro, sí. Igual... se podía haber llegado al mismo por otro camino literario. Bueno, pero la elección, la estética de Rivera la elige Rivera, el escritor. Claro. Y la decisión de leer un escritor u otro también. Por supuesto, claro. No, pero me refiero. Por supuesto, pero digamos. Claro, pero digamos. El mismo hecho impacta en vos, Bueno, de diferente forma. Esta sigue siendo lo mismo, ¿eh? Pero en este grupo él propone y nosotros aceptamos y yo bendigo eso porque por ahí sola no lo leería, pero sí con el acompañamiento. Claro, igual yo propongo. Repienso la posibilidad de leer otro. Depende de tu experiencia de vida también, cómo aceptás o no. Una segunda ópera. Claro. Igual el punto es lo que decía Kant. Cuando nos preguntamos por la realidad, y estos son estos son territorios parte de la realidad, el problema político, que en definitiva es el problema ético, porque en definitiva es que no sabemos lo que es ser hombre, ser sujeto, ser antropo. Kant lo resuelve desde la teoría del conocimiento, desde indagar en la metafísica,
pero dice, bueno, ¿qué es la realidad? Entonces, Kant hace todo este proceso que yo expliqué muy esquemáticamente del mundo, de la realidad de los fenómenos, específicamente ese mundo, y el tipo termina diciendo, el objeto que nosotros conocemos es el que construimos como un trazo del horizonte que determina la razón. Si eso es así, y de hecho detrás de la conciencia de Kant viene la conciencia de historia de Hegel, después la conciencia de los medios de producción de Marx, entre otros, ¿no? Digo, como para hacer la progresión, nosotros estamos discutiendo una realidad política que tampoco conocemos del todo como es. Entonces, la realidad posible de la política es también utópica, es un espacio en donde por ahí nos ponemos de acuerdo o no, viene alguien, nos pega un bombazo y listo, es esa realidad, y se acabó. Sigue la historia, las revoluciones son utópicas, porque nunca lograron. Porque las estructuras están ocultas. Sí, pero por ahí el punto es cuál es finalmente. Claro, o lo digamos, por ahí la estética de Rivera puede ser chocante, digamos, su estética literaria, pero lo que el tipo está diciendo es, yo tomo un hecho de la historia, la Revolución de Mayo, una figura de ese hecho de la historia, el orador de la Revolución, que paradójicamente termina con un cáncer de lengua, tomo la figura de este hombre que ahora que está impedido de hablar, ahora ya no es más el pibe que en la junta lo arenga, dice, habla vos, Castelli, habla vos, Castelli, diciendo, vos sos capo hablando, Castelli, habla vos, y Castelli se manda con todos sus recursos argumentativos y de abogado que aprendió en su carrera, toda su oratoria y su retórica, él habla y entonces se convierte en el gran admirado, él es la palabra de la revolución. Ahora Castelli, 2 años después, está imposibilitado de hablar, le escribe la mujer Ángela, que aparece su esposa. Sí. La esposa de Castelli se llama Ángela, él escribe el cartelito y le dice, ahora puedo comer zapallo pisado y una empanada y un vino, un vaso de vino, ¿no? Le escribe y le muestra el cartelito. Ese Castelli está en estas condiciones cuando él convencía a la Junta de que había que ir al Alto Perú e iniciar la revolución del Alto Perú. Y además señalado en esos sí. cartelitos que él pone cuando manda esas notas y en letras bien grandes dice soy Castelli. Soy Castelli. ¿No? Claro. Sí. De hecho, digamos, toda la novela aparece de un lugar muy duro, muy crudo, pero planteando una cuestión que es puramente existencial. ¿Quién soy en definitiva? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y encima en el entongue de la historia yo estaba cómodo, tenía familia, mis hijos, estaba ganando plata, me hice una quinta, ahora pumba, cayó esto. Se cayó el rey de España, el de Montevideo nos amenaza, los del Alto Perú nos tienen bronca, están robándose el oro. Y elegir el rol. Claro, cae Napoleón, dice, yo ya entendí una serie de cosas, ¿qué hago? Me hago el boludo, miro para otro lado, vivo cómodamente la vida, puedo haber adoptado esa. Claro. Y bueno, el tipo se enroló en esa, como Rivera se enrola en la de él en la década del 70, como la década del 70, Borges se enrola en una, Cortázar. Hace mucho más, o sea, él le piden de más. Porque él era el intelectual, tenía que haberse quedado en Buenos Aires. Él lo mandan al Alto Perú, de militar. Bueno, pero él promueve la Junta, él apoya a la Junta, él promueve la Junta, la apoya. No, estoy de acuerdo, es un protagonista, claro. Pero fíjate vos, el histórico, el mandato que se le da excede a sus capacidades. Pero como no, le pasó Belgrano. Belgrano es lo mismo. Claro. Y son primos. Al frente y si se morían claro, pobre, ¿no? Claro, pero ahí lo juzgan. Sí. Lo juzga, pero bueno, ahí es donde aparece esta cuestión de la traición. No, pero ahí aparece la cuestión de la traición. Él dice, esta ciudad ominosa, que tiene tan poca memoria, digamos, parece que es un sino de los argentinos, ¿no? Pero que no es solamente los argentinos, pero
Pero nosotros parece que en nuestra historia política aparece claramente esta cuestión del olvido, nos olvidamos fácilmente, nos olvidamos de 4 años atrás, nos olvidamos, o sea que es muy fácil, y de 4 años para atrás, de más de 4 años, más de 4 años, más de 4 años, nos olvidamos. Pero creo que la sociedad moderna lo que nos es por Sí, pero el olvido, sí, pero digamos, exportamos la revolución. Y Bueno. a veces demonizamos, edulcoramos, depende de... claro, sí. Bueno, pero él acá claramente dice esta cuestión y por eso él lo identifica como una traición. Lo hacen volver del Alto Perú para enjuiciarlo directamente. Pero los que lo enjuician son aquellos que en su momento aceptaron estas condiciones y ahora cuando ya no les jugaban plata, no les convenía, encontraron otro resquicio, dieron la vuelta y se dijeron, no, este es culpable de algo, pero ¿cómo? Hace un año atrás era el héroe de la historia. Claro. Y ahora, claro. Es una figura que fue reconocida hace poco. Claro, sí. Porque estaba bien, claro. También. De hecho, claro, por ahí a uno le pueda no gustar la perspectiva de Rivera, pero digamos, nos enfrenta con hechos que también son interpretables desde este lugar. Y entonces, ¿cuál es el sentido último de la realidad? Incluso si vos buscas en internet sobre Castelli, prácticamente las únicas referencias son las del libro de Rivera. Es increíble. Claro. Es un personaje totalmente olvidado de la... Sí. Son muchos los personajes que ¿Cómo? cayeron en eso. Son muchos los personajes de la historia. Aparte de todo, olvidado. Bueno, igual... Algo hizo revisionismo histórico. Sí. Igual. Pero también con una mirada muy parcial y un enfoque muy ideologizado. Pero bueno, por lo menos sí. sí. Cuando yo era chica y estudié historia argentina, que me gusta, había un endiosado San Martín, un endiosado, claro. ¿no? Claro, la Mitre. mitrista, la de bronce, y después eso, bueno, se fue a aflojar, por supuesto. Sí. Por supuesto que hubo también Sí. una intencionalidad. Bueno, yo estoy siguiendo la historia sobre la Revolución de Mayo que cuenta, esa historia sobre la Revolución de Mayo, Alperín Dongui, un historiador argentino. Te recomiendo el librito de Sacheri, ¿cómo es? De Sacheri. La revolución. Muy interesante. No, es un profesor secundario. Sí. Bueno, es muy bueno. Como una clase de historia, pero buenísima. Y trata nada más que 10 años. Bueno, yo iba a mencionar lo último. Muy lindo. Es que como para entender por ahí cómo era la figura de Castelli antes de la Revolución, si ustedes leen el pasaje de la novela, les iba a proponer, sigamos leyendo la novela hasta la página 89 incluida. Pero antes de eso, si ustedes avanzan un poco más en la novela, van a ver que Castelli lee en el diario, Irene Orellana Stark ha vendido una mulata joven hace 2 meses, etc. Esta Irene Orellana Stark fue una de las mujeres de la vida de Castelli. En la época en que Castelli, uno dice, pero estaba en medio de la frivolidad. La vida anterior de Castelli tenía que ver con esta relación. Lo interesante de la figura que toma Rivera es que elige la figura del orador de la revolución que estaba entrenado en la retórica jurídica y etcétera, que tiene efecto en la Junta, que ocurre en medio de los avatares políticos de la caída de la monarquía, la invasión napoleónica, la resistencia, la lucha entre criollos y peninsulares en el Río de la Plata, la oposición del Alto Perú a que el centro político sea el Río de la Plata, pero el hecho de que el Río de la Plata tiene más ventaja económica es elegido por Europa. El desarrollo de la primera etapa de la revolución industrial, la invasión de los productos ingleses que necesitan vías comerciales y por lo tanto los puertos son importantes, esa vida de Castelli acomodada entre el chacra de San Isidro, la mujer, los hijos, su vida de jurista,
ahora aparece invadida por los conceptos contemporáneos de revolución del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, y Castelli, entre otros, mueve su estado mental y de pronto cambia el prisma y se enrola en esto. Ahora dice, Rivera no lo dice, pero ¿por qué Castelli hizo esto? ¿Por qué Castelli dice, ¿quién soy yo? Soy un actor, qué sé yo, bueno, ahora me pudro, me estoy muriendo. Bueno, y Rivera dice, bueno, esta es la circunstancia. Yo conecté, como diría Kant, los eventos del mundo físico están ocurriendo, los nexos los ponemos nosotros. Los eventos están ahí, nosotros determinamos cuáles son los nexos que los relacionan entre sí. Nosotros determinamos la relación. Entonces, me parece que a mí me encanta la estética incluso áspera y hasta desagradable de Rivera, me gusta, me cae bien, en algún punto, en otro por supuesto llega a ser invasivo, pero me gusta esa cuestión de decir, bueno, no claudico en esto, sigo teniendo presente esto porque no puedo abandonar la condición que tengo. Soy esto, te dice Rivera, soy esto. Y eso me parece que es lo meritorio. Bueno, leamos hasta la página 89 y sigamos discutiendo el otro sábado. Sigamos sacando el juego a Rivera. Nos vemos el sábado. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Chao. Sí. Son 8.000. Escúchame. Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bajito. Mirá, yo... Esperame un cachito. Uy, perdón. Con esa edad, con esos desafíos, a mí me parece correcto lo que hace. Ahora te escucho mejor. Sí, digo que vamos a estar en San Martín. Y a mí me encantaría... No, se cortó la señal. ¿Me escuchás? ¿No? ¿No me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Bueno, no importa. Está bien. ¿Me escuchás? No, sí, es mucho lío, mucho lío. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Ah. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Mira, vamos a estar en San Martín yo quería saber si era posible que por ahí tomaran su café. Me gustaría mucho conocerte personalmente. Sí, dale, dale. ¿Cuándo vienen? Ahí está mi contacto en el WhatsApp. Es más fácil que nos comuniquemos después por WhatsApp que ahora, que funciona Perfecto. mal la señal, no sé, es un lío. De acuerdo, nos hacemos eso. Un abrazo. Dale, combinamos y nos encontramos, Gustavo, sí, por supuesto. Después, viste, fuiste viendo las cosas en la vida, fuiste equilibrando tantos. Bueno, las universidades son una Era divino, la vida. Yo veo a los míos y me parecen unos tarados. No, Gustavo, no. No hablan de política. No te preocupes. Yo estoy igual, ya sabes. Sí. Para adelante. Te ayudo a armar No, eso. ya está. ¿Qué hay que Nada, guardas? Ya está, yo lo guardo.